En estos tiempos en los que se ha puesto de moda autodefinirse o autopercibirse como liberal, viene bien que después de haber recorrido en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, la historia de la escuela sofística como antecedente del liberalismo, ahora nos dediquemos un rato a la figura y a la obra del que es, sin dudas, el padre de la ideología del liberalismo económico, que es Adam Smith. Adam Smith fue un pensador escocés, de origen escocés, que vivió toda su vida en las Islas Británicas, que no salió nunca de las Islas Británicas y que desarrolló una tarea esencial en la construcción del imaginario del liberalismo económico en el occidente entre el siglo XVIII y principios del siglo XX. Smith nació en 1730, fue hijo de un empleado de aduanas en el puerto escocés de Kirkcaldy, un puerto de pescadores, y desarrolló sus estudios universitarios en la Universidad de Cambridge. Y contrariamente a lo que pudiera pensarse, sus estudios universitarios no tuvieron que ver con la economía, sino que básicamente Smith estudió lo que en aquella época se llamaba filosofía moral, es decir, la aplicación de las teorías filosóficas al gran problema de la ética o del comportamiento humano. Su desarrollo académico fue bastante corto en la Universidad de Cambridge, ya que volvió a su ciudad natal y después se trasladó a Edimburgo, en donde enseñó como profesor en escuelas normales, en la cátedra precisamente de filosofía moral. Su gran preocupación, la gran preocupación que lo cruzó toda la vida, fue el problema de la libertad. ¿Cómo hacer posible que el hombre, el individuo, el sujeto, pudiera adquirir en el contexto de una vida eminentemente social un grado aceptable de libertad? La libertad para Smith era, como para todos los hombres de su tiempo, la capacidad del hombre para determinar sus objetivos de vida y para procurarse los bienes materiales e inmateriales necesarios para llevar esos objetivos a su concreción. Por lo tanto, el problema de la libertad era para Smith clave en toda existencia humana. Los hombres vivían, existían, solo y en tanto y en cuanto podían ser libres. La libertad era vista más como autonomía que como libre decisión, en la medida en que a Smith no se le escapaba que las personas estaban limitadas por un montón de factores. Factores biológicos, las enfermedades, la muerte, factores sociales, el poder, las relaciones familiares, las relaciones interestatales, las relaciones con la iglesia, las relaciones de poder dentro de la sociedad y también limitaciones de índole económica, en una sociedad en la que todavía no se había producido la llamada revolución industrial y en donde la mayoría de las personas vivían de las actividades agrícola-ganaderas y sus actividades estaban básicamente orientadas a la producción primaria. En ese mundo, que es el mundo en el que él crece y se desarrolla como joven y como adulto, el gran problema de la economía era la baja productividad del trabajo humano. Las personas trabajaban una enorme cantidad de tiempo, pero el resultado de su trabajo en términos concretos, en términos de volumen productivo, en términos de generación de bienes y de servicios, era bastante bajo. El trabajo no tenía suficiente productividad para que los bienes generados y distribuidos alcanzaran para todos. Entonces, la gran preocupación de Smith va a ser cómo conciliar la idea de la libertad, que se basa, como dijimos, en el concepto de que las personas eligen un destino, un objetivo o varios objetivos en la vida y procuran alcanzarlo, con una limitación, en este caso material, de los bienes necesarios para procurar ese objetivo. Esta asincronía entre los bienes disponibles y la capacidad de los hombres para alcanzar sus objetivos, esta diferencia entre los bienes que las personas pueden usar y los bienes que las personas pueden producir, va a ser el centro de su reflexión. Porque a Smith no se le escapaba que la pobreza
que en ese momento era un fenómeno generalizado en la sociedad agrícola preindustrial, limitaba la capacidad de la gente para poder elegir, y en consecuencia la pobreza era un limitante, quizás el más importante, para el ejercicio pleno de la libertad. Smith creía entonces que si las personas podían elegir su medio de vida, su trabajo, los objetivos que iban a desarrollar en la vida en el mediano y largo plazo, si podían hacerlo con las menores restricciones posibles, la felicidad era algo que tarde o temprano se podía alcanzar, aunque sea de modo limitado, dado que la existencia humana es finita. Esto tiene una importancia relevante para la historia del liberalismo, porque para los liberales el gran objetivo es que las personas puedan libremente, sin cortapisas, sin coerciones, sin intervenciones externas, llegar a alcanzar aquello que desean como necesario, como útil, como un bien que sirve a su satisfacción y a su felicidad personal. Y ahí el esfuerzo, la contracción al trabajo, la dedicación, cumplen un rol esencial. Pero si la sociedad como conjunto no puede proveer los bienes necesarios para alcanzar esos objetivos y la mayoría de las personas se ven privados de esos medios, entonces la libertad, para Smith, tiene poco sentido. La gran pregunta es entonces cómo generar la suficiente riqueza, la suficiente capacidad productiva para que todas las personas, sin distinción de origen, de raza, de credo, de nacimiento, puedan alcanzar sus objetivos de vida, aquellos objetivos que se han planteado libremente y que de algún modo los hacen felices. El problema de la escasez, o sea, el problema de la baja productividad del trabajo y, en consecuencia, como decíamos recién, de la pobreza, es entonces clave dentro de la ideología liberal. Por eso decimos, y lo repetimos una vez más, que la ideología liberal es una ideología que ha surgido en un contexto que es anterior a la revolución industrial, en la medida en que el problema central de todo economista liberal es la administración de bienes escasos. Esto es, las necesidades de las personas son infinitamente mayores que los bienes disponibles en la sociedad para satisfacerlos. El liberalismo crece, se desarrolla, se organiza incluso como ideología, como corpus teórico, en una sociedad en la que la pobreza y la escasez son el dato central. Y por lo tanto, también desde el punto de vista económico, el gran reto de la economía, el gran reto de la economía liberal o de la escuela de la economía política que Smith va a fundar, es cómo crear las condiciones técnicas, productivas, organizacionales, para que la producción aumente de tal modo que las personas puedan acceder a los bienes y servicios que hagan posible su felicidad.